Buenos días. Les damos la bienvenida a Devocional Lámpara a mis pies este sábado 3 de mayo. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Estamos junto con mi esposo Jorge Corredor y quien les habla, Ana Rubina Carvajal. Eh, bueno, vamos a iniciar orando. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva mañana que nos das, este nuevo día, tus misericordias. Dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Te damos gracias por este espacio que nos das para aprender más de ti, para dirigir nuestras vidas, para orientarnos en cada situación que vivimos. Espíritu Santo, tú escribiste estas palabras, Señor, escribiste tu palabra y hoy te pedimos traer revelación a nuestras vidas, que podamos entender lo que tú quieres transmitirnos, Señor, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, podamos obedecer y, Señor, que al obedecer podamos ver el fruto que tú esperas en nosotros. Que cuando vengas y quieras cosechar en nosotros, seamos como la higuera que da mucho fruto, Señor, y no como la higuera seca, Padre Celestial. Hoy en el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón. Señor, hoy decidimos disponer nuestro corazón para que nos hagas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con la lectura del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles. Bueno, Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Amén. Bueno, en esta primera palabra, lo que Dios habló a mi corazón fue lo siguiente. Vemos en la iglesia, nueva iglesia que se estaba formando a través de la venida del Espíritu Santo. Vemos una iglesia que depende del Espíritu Santo, que se deja guiar, que se deja direccionar. Y ellos estaban recibiendo nuevos creyentes, personas nuevas que estaban conociendo de Dios. Pero algunos quisieron imponerles prácticas como la circuncisión
Y el Espíritu Santo les guía, les orienta a que guíen a estas personas, a que envíen a Pablo y a Silas, pero que los guíen a que no, a que hagan ciertas cosas que más allá de la circuncisión era vivir una vida de integridad, guardarse de la contaminación física, pero también de la contaminación sexual, porque hablaba de la fornicación, de guardarse de eso, y les establecen principios a este pueblo, pero no solamente ellos como mensajeros externos, sino que se quedaron allí afirmando ese fruto, se quedaron acompañando, se quedaron guiando, y la Biblia no esconde, bueno, el autor de Hechos, que se dice que fue Lucas el que escribió Hechos, o sea, él pues no esconde esta situación que fue una situación un poco como de, no de contienda, sino como de división de opiniones. Entonces, uno podría pensar que aquí se separaron Bernabé, que era el evangelista que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, y él se separan por una diferencia frente a que Bernabé quería que lo acompañara Juan Marcos, que era su primo, y, y Pablo pues no quería que fuera con ellos porque los había dejado pues como abandonados antes. Juan Marcos era un joven, y de pronto él vio como muy difícil el primer viaje y se regresó a su casa, y Pablo pues no lo pasó por alto. Pero esto lo usó Dios, lo usó el Señor ¿para qué? Para crear dos grupos de misioneros, para expandir la obra. A veces nosotros vemos situaciones donde encontramos compañeros de equipo para evangelizar o para llevar la obra. Y Dios nos va como uniendo con personas, nos va creando lazos de afinidad con personas. ¿Para qué? Para potencializar nuestras habilidades, nuestros talentos, para expandir su obra. Y debemos ser sensibles a lo que el Señor nos habla, debemos ser sensibles a cómo el Señor nos va equipando y nos va dando personas para que cumplamos ese propósito. No estamos solos en la vida, no debemos pensar que nos toca hacer solos el ministerio o crecer solitos, no. El Señor siempre va poniendo esas personas y debemos valorar. Más adelante, al final en Romanos vemos cómo Juan Marcos y Pablo se vuelven a reconciliar. De hecho, Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces, pues oremos con base en esa palabra. Vemos pidiéndole a Dios por esos compañeros de equipo para hacer su obra, esos amigos con quienes tengamos afinidad. Y si aún no los tenemos, pues oremos porque Dios envía a alguien y el Espíritu Santo lo traerá. Amén. ¿Te parecen opciones por eso? Sí. Padre, en el nombre de Jesús te queremos presentar nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque cuando tú nos pones dentro de tu familia, Señor, pones personas a nuestro lado, personas que nos ayudan a edificar, personas que nos alientan, Señor, a hacer tu obra, porque mucha gente necesita de la palabra. Mucha gente necesita ser reconfirmada en sus principios, en sus enseñanzas, porque tal vez tienen imposiciones que en alguna forma les generan carga para seguirte, Señor. Pero tú eres, como dice tu palabra, una persona que nos trae consuelo, nos trae aliento, Señor. Y por esa razón, Señor, te damos gracias porque tú sabes direccionarnos, tú sabes ponernos personas al lado que nos alientan, nos ayudan o tal vez nos usas a nosotros para alentar y ayudar a otros, Señor. Señor, debemos alentarnos, como dice tu palabra, alentados los unos a los otros en el camino del Evangelio, Señor, en el camino de la palabra de Dios, Señor. Y en eso queremos ser construidos contigo. Te damos gracias por este tiempo. Señor, perdona las diferencias que como humanos podamos tener. Perdónalas, por favor. Y te suplicamos que la unidad del Espíritu Santo, bajo la cobertura y la gracia del mismo Espíritu Santo, estemos todos nosotros siendo edificados como un solo cuerpo, Señor. En tu nombre, amén y amén. 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 Gracias. Bueno, ahora vamos a qué? A continuar la lectura en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a leer el capítulo 1 de Jueces. Queremos compartir este mapa un poco de la tierra prometida. Y ahora sí, iniciamos la lectura. Simeón y Judá capturan a Adoniseco.
Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debían atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero y a Judá le entregarían ese territorio. Entonces los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos de la tribu de Simeón a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá y después invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a Judá. Y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besec derrotaron a 10.000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisec, y aunque Adonisec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo, antes yo les corté a 70 reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las sobras de debajo de mi mesa, pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos. Y los llevaron a Jerusalén, donde murió. La importancia de trabajar en equipo. Aquí el Señor nos vuelve a hablar de trabajar en equipo. Judá y Simeón lograron conquistar en equipo. Judá conquista Hebrón y Jerusalén. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron Jerusalén y después de matar a filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región del Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos de la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Ax. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Axa. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Pero cuando llegó ella, Otoniel le convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Axa se bajaba de su asno, le preguntó, ¿qué te pasa? Quiero que me concedas algo, contestó ella, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Conquistas de las tribus de Judá y de Benjamín. Los descendientes de Jobab el Kenita, suegro de Moisés, ese se quedó entonces con ellos, salieron de la ciudad de las palmeras en la tribu de Judá y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Cefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Orma. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos. Y aunque el Señor acompañaba a los de Judá y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que allí vivían, porque estos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido, y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos porque vivían allí. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Las tribus de José conquistan Betel. Los de las tribus de José decidieron atacar Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías allá. El Señor los ayudaba, y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, si tú nos enseñas cómo entrar en la ciudad, nosotros seremos generosos contigo. El hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y ellos mataron a filo de espada a todos los que vivían allí, pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia. Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad y la llamó Luz, nombre que aún hoy conserva. Límites de las conquistas de los tribus de Manasés y de Efraín. Los de las tribus de Manasés no pudieron echar de Betsean, Taanac, Dor, Ibleam y Megiddo a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a esas ciudades. Así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Geser a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Conquistas de las otras tribus. Los de las tribus de Zabulón tampoco pudieron echar de Quitrón y Nahalal a los cananeos que allí vivían.
De modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar de Aco, Sidón, Ablat, Aksib, Helba, Afet y Rehob a los cananeos que vivían allí. Y como no pudieron echarlos de esas ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y Bet-Hanat a los cananeos que allí vivían, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos rechazaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguieron viviendo en Jerez, Ayalón y Salbín. Pero todos los descendientes de José se hicieron más fuertes sometiendo a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los amonitas iba hasta la cuesta de Acrabín, hasta Sela y seguía hacia arriba. Ah, ¿qué ves allá? Bueno, esa es Siguieron una viviendo. palabra que definitivamente describe mucho la vida diaria, ¿no? Porque cuando uno empieza la vida cristiana, eh, Dios le dice a uno, tú tienes conquistado todo en la cruz. Y ese conquistar todo en la cruz es que cuando uno va a reconocer la tierra prometida que es uno, o sea, uno mismo, porque uno está conquistando su propia alma para Dios. Lo demás es lo que uno alcanza, digamos, es como la añadidura que Dios le pone a uno como propósito, conquistar su familia, conquistar a las personas de alrededor. Pero cuando uno empieza a conquistar lo de adentro, que es la parte más complicada, eh, uno empieza a buscar las excusas como hicieron estos pueblos. No pudieron. Dios les había dado una promesa y la promesa que les había dicho claramente era que Él les había entregado la tierra y que tenían que erradicar y exterminar completamente a estos pueblos porque si no, en alguna forma, sus hijos se casarían con sus hijas y sus hijas con sus hijos y harían que sus ídolos se volvieran en pos de ellos y que ellos se apartaran de Dios. Entonces, qué importante, cuando uno va a vivir la vida cristiana, uno tiene que ser radical en todo, ¿eh? Tiene que examinar su área emocional, su área sexual, su área familiar, su comportamiento como persona, porque a veces un simple disgusto puede generar una división bien grande, inclusive con Dios mismo, y uno se puede apartar de Dios porque uno pone por encima su propio genio, su propio ego, su propio orgullo, ¿sí? Y entonces la parte dura del asunto es que uno después puede vivir conformado. Dice, es que no pude, no Se pude, quedaron a vivir no entre ellos. pude. Y se quedan a vivir entre ellos. Y el tema Entre es que es nosotros. entre nosotros. Y el tema es que eso sigue incrementándose, toma fuerza. Y como dice ahí en la palabra, uno al principio uno dice, no, yo lo puedo someter, no, yo lo pongo a trabajos forzados, no, yo puedo controlar esto, no, no sé qué. Pero vienen circunstancias donde uno no sabe en qué momento puede explotar y acabar en algo muy, muy duro. Y aún uno puede llevar a que los hijos de uno puedan heredar eso. Y ellos, si uno no ha controlado eso, si uno no lo ha sabido manejar, que ellos mucho menos lo van a poder hacer de no ser que Dios haga un milagro. Entonces, es importante que nosotros aprendamos que esta palabra es una palabra muy, muy importante a la hora de nosotros vivir nuestra vida y conquistar. Amén. Bueno. Oye, va. Salud. Salud. Ahorita hablamos. Ahorita hablamos. Bien. Bueno, Bueno, vamos a orar entonces con base en esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer la luz, conocer un nuevo cambio en nuestras vidas, nos has dado esperanza, Señor Dios, para vivir una nueva vida bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero así como nuestro Señor Jesús conquistó por nosotros, Señor, que nosotros aprovechemos esta oportunidad, Señor, para ser libre de todo aquello que conocido o no conocido, Señor, está mal en nuestras vidas y que nos frena en nuestra relación contigo, Señor, que nos impide relacionarnos contigo, Padre Santo, de manera cercana, de manera especial y ser los mejores amigos contigo, Señor.
que por ti, Señor, quitemos todo ídolo. Importante, Señor, que podamos vivir, Padre Santo, no bajo los preceptos de nuestras emociones o de las costumbres o de las enseñanzas pasadas. Tu palabra dice que contigo, Jesús, todo es hecho nuevo. Y Señor, queremos hacer nueva nuestra vida. Queremos conquistar esa libertad tan anhelada, Señor, en cada área de nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos perdón si hemos sido negligentes en conquistar nuestra vida para ti, Señor, si hemos sido negligentes en dar ejemplo a nuestros familiares, a nuestra familia, de cómo se conquista, y aún, Señor, hemos sido negligentes para conquistar a nuestra familia para ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ponemos argumentos, Señor, ponemos excusas y decimos no pudimos, no lo logramos. Dios se encargará. Señor, perdónanos cuando es nuestra responsabilidad. Y te suplicamos que la sangre de Cristo nos limpie y nos dé la oportunidad para, Señor, ser unas personas conquistadoras y lograr, como lo hizo Josué, de tu mano, Señor, como lo hizo Caleb, de tu mano, Señor, que no vieron imposición, no vieron oposición, que no pudieran lograr conquistar, Señor, sino que por el contrario, llevaron a cabo su tarea. Señor, que podamos ser esas personas que las llevemos a cabo, también de la mano tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. También. Bueno, una cosa que también el Señor me hablaba aquí en esta palabra es que eh, en Éxodo 23:20 el Señor dice que Él iba echando de delante de nosotros, bueno, el pueblo de Israel le decía que iba a ir echando delante de ellos a sus enemigos, que no los podrían echar en un año porque la tierra se malograría y se llenaría de fieras salvajes y no sé, otras cosas. Eh, También el Señor nos habla de esto, de formar nuestro carácter. A veces podemos sentir frustración frente a las cosas que no podemos cambiar de la noche a la mañana. A veces quisiéramos que Dios hiciera así y ya, soy una persona diferente. O así y ya, todo se arregló. Pero Dios permite que nosotros trabajemos cada día. A Dios le gusta que trabajemos en nuestro carácter, le gusta que trabajemos en las cosas que hacemos en el día a día, que trabajemos en el ministerio, en su obra, y vayamos haciendo pequeñas conquistas cada día. Sí, los invito a que hagamos un listado de esas cosas que queremos cambiar y cada día vamos a trabajar en uno. Yo sé que la suma de muchos esfuerzos nos va a llegar al éxito, nos va a llevar a lograr cosas. Entonces, quería compartir esa reflexión también. Vamos a compartir ahora la lectura de la palabra de Job. Job, capítulo 33. Bueno, Job capítulo 3, desde el versículo 1 dice, por lo tanto, Job, escucha mis palabras y pone atención a lo que voy a decirte. Ya tengo en los labios la respuesta, voy a hablar con sinceridad y a decir francamente lo que pienso. Dios el Todopoderoso me hizo e infundió en mí su aliento. Respóndeme si puedes, prepárate a hacerme frente. Recordemos que aquí está hablando Eliud, el más joven de los amigos de Job, con el ímpetu y el deseo que uno tiene a veces de querer interrumpir a los demás y de querer hacer sentir su voz y querer que lo escuchen y querer creer que lo que uno dice es toda la verdad. Entonces vamos a escuchar a alguien que estaba pensando así. Respóndeme si puedes, prepárate a hacerme frente. Tú y yo somos iguales ante Dios y yo también fui formado de barro, así que no tienes por qué asustarte de mí, pues no te voy a imponer mi autoridad. Me parece que te oí decir, tales son las palabras que escuché. Yo soy puro e inocente y no tengo ni falta ni pecado, pero Dios busca de qué acusarme y me trata como a su enemigo. Me ha puesto cadenas en los pies y vigila cada uno de mis pasos. Pero tal afirmación es incorrecta, pues Dios es más grande que los hombres. ¿Por qué le echas en cara que no conteste a ninguno de tus argumentos? Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Bueno, en medio de todo eso, aquí tiene toda la razón. Dios habla de muchas maneras,
pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo, para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba, los salva de la muerte. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aun el más delicioso, le resulta entonces insoportable. La carne se le va desgastando y se le pueden ver los huesos. Su vida está al borde del sepulcro, a las puertas de la muerte. Pero si hay cerca de él un ángel, uno entre mil, que hable en su favor y dé testimonio de su rectitud, que le tenga compasión y diga a Dios, libra lo de la muerte, pues he encontrado su rescate, entonces su cuerpo recobrará la salud y volverá a ser como en su juventud. Hará súplicas a Dios y él lo atenderá. Con alegría verá a Dios cara a cara y cantará a los hombres la bondad de Dios. Y dirá, pequé, cometí injusticias, pero Dios no quiso castigarme. Por el contrario, me salvó de la muerte y todavía puedo ver la luz. Así trata Dios al hombre una y otra vez. Lo salva de la muerte, lo deja seguir viendo la luz. Escúchame, Job, con atención. Guarda el silencio mientras hablo. Si tienes algo que decir, respóndeme. Si tienes razón, lo admitiré con gusto. Pero si no, escúchame en silencio y yo te enseñaré a ser sabio. Amén. Bueno, y el último versículo que vamos a aprender hoy es Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. El Señor aquí nos dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Amén. Bueno. Como veíamos en el Job 33, hay una gran verdad y es que dice que Dios nos habla de muchas formas. Él procura que no caigamos, procura que no, nuestras vidas no sean, pues no caigamos, que no seamos lastimados, que no seamos heridos. Y nos habla como cuando uno le habla a un hijo y lo corrige para que no le pase nada malo. Eh, claro que a veces somos tercos. Pero hay algo que me impacta ahí, dice que si hay un ángel que hable a favor de nosotros, pues que ese argumento pues hará que el Señor pues nos libre, nos guarde y nos ayude a volver de nuestra aflicción. Y sabemos que más que un ángel tenemos a nuestro Señor Jesús. Más que un ángel tenemos lo tenemos a Él, tenemos su expiación, su sangre, pero sobre todo su amor. O sea, Jesús no está lejos de nosotros, no está lejos de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, de nuestras dolencias, de nuestros temores, de nuestras angustias, a veces de nuestras debilidades. Cuando pensamos que no somos suficientes delante del Señor, eso es una gran mentira del diablo. El Señor se fortalece en nuestras debilidades. Al Señor le gusta que lo involucremos en nuestras debilidades. Al Señor le gusta que le digamos, Padre, esto no puedo, no sé qué hacer por esta situación, pero dirígeme, oriéntame, Señor. No sé cómo controlar esta situación, pero tú estás ahí. Esa es la invitación que nos deja esta parte de Job 33, de que involucremos al Señor en lo que estamos viviendo hoy. No sé cuál sea la situación. No sé si la situación es un tema a nivel emocional, aflicciones físicas de salud, aflicciones financieras, lo que sea. Pero el Señor nos muestra cómo salir de esas situaciones. No perdamos, o sea, que el enemigo no nos engañe pensando que Dios no nos puede dar orientación. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y Dios nos puede dar siempre la salida. Así que si les parece hoy, vamos a orar para concluir este devocional con base en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a cerrar los ojos y vamos a pedirle, dulce Espíritu Santo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Sé que tú la inspiraste hace muchos años. Señor, ha sido una palabra que ha formado naciones, que ha formado generaciones, que ha guiado hombres y mujeres a través de los años. Y hoy estamos en esta mañana recibiéndola con la mejor actitud, Padre Celestial.
Ayúdanos a ir mejorando, Señor, en las cosas que tú sabes que debemos conquistar, a no ser conquistados por nuestro carácter, por nuestra, Señor, por nuestras actitudes incorrectas, por nuestro mal genio, sino a conquistarnos cada día, a ser cada día mejor, Señor. Ayúdanos, Padre, en las necesidades que tenemos. Hoy pongo la necesidad de cada persona que escucha este devocional. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que abras la mente, Señor, que hables al corazón, que muestres puertas de salida, Señor, en esta mañana. Al que tenga una necesidad financiera, Señor, tú eres el dueño del oro, de la plata. Glorifícate en sus vidas. Al que tenga una necesidad de salud, habla a su corazón, a su entendimiento, muéstrale la forma, Señor, de corregir las aflicciones físicas. Señor, sana sus cuerpos. Al que esté pasando por una enfermedad, Señor, que necesita una intervención divina, sana los cuerpos, Señor. Padre, al que tenga un conflicto familiar, hoy, Señor, pon orden en las casas, pon orden en los hogares, Espíritu Santo. Y Padre Celestial, muéstranos la salida, que podamos entender y aplicar, Señor, en nuestras vidas el oír tu voz, el escuchar cómo tú nos hablas a través de todas las circunstancias, Señor. Hoy pongo este día delante de ti, este 3 de mayo, Señor, y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los bendecimos y les damos las gracias por conectarse. Esperamos que el Señor les siga hablando. Los invitamos a seguir reflexionando en el transcurso del día en esta palabra y a aplicarla como el Señor los dirige. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga.